Empezamos. Desde el versículo 12, el otro día terminamos en el 11, hoy empezamos en el 12. Y buscándolo. ¿Lo tenéis? Venga, pues lo vamos leyendo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por nombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, que palabra bonita. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Esta porción de textos, desde el 12 hasta el 21, los traductores bíblicos la rotularon de esta manera: Adán y Cristo. Aquí no aparece el nombre de más nadie. Aparecen estos dos nombres, cada uno con sus hazañas y con sus consecuencias. Esta porción que hemos leído nos habla de lo que uno hizo y lo que trajo, y de lo que el otro hizo y lo que trajo. Entonces, hoy vamos a intentar ver a Adán y a Cristo como si estuvieran, imagínate que estuvieran aquí, y vamos observándole a cada uno de ellos, extrayendo lo que la Biblia va diciendo de ellos. Para hablar de Adán y Cristo, ¿por qué? ¿Por qué para hablar de salvación Pablo centra el foco en solo dos nombres? ¿Por qué si estamos hablando de la salvación y de la condenación de millones y millones y millones de personas? ¿Por qué Pablo solo utiliza dos nombres? ¿Por qué solo Adán y por qué solamente Cristo? Lo primero que tenemos que entender aquí para abordar este tema es que Dios estableció, ¿vale? Fue Dios el que lo hizo. Dios estableció que la humanidad tuviera un representante legal de cara a Dios. Adán, nuestro primer representante. ¿Por qué es nuestro primer representante? Lo primero porque es nuestro padre, valga la expresión, de toda la raza humana. Todos traemos un sedimento genético de Adán. La Biblia dice que de una sola sangre hizo a todos los pueblos de la tierra. Entonces, cuando Dios trata con Adán, en este Adán viene guardada toda la raza humana, de modo que lo que le acontece a él le va a afectar a toda la raza humana. Dios lo establece como representante. Y aquí vemos la importancia
de que alguien sea representante de algo. ¿Por qué? Porque lo que te ocurre afecta a todos aquellos a los que representas. Ves quitando la música, Amador, la ponemos al final. Aquí vemos una cosa muy importante. El papel de Adán como representante lo vemos en el verso 12 y en el verso 16. El papel de Adán como representante y el peso que tenía. Mira hasta qué punto era importante su papel como representante. El verso 12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y cómo empieza diciendo? Por un hombre. Y el 16 dice, en la mitad del texto, porque ciertamente, no sé si os habéis dado cuenta al irlo leyendo, a veces hay que detenerse en la frase para extraerle el significado. El juicio vino a causa de qué? ¿De cuántos? Uno. ¿No te llama la atención? El juicio vino a causa de un solo pecado. Entonces aquí, desde la lógica surgen varias preguntas. ¿Qué hacen tantos millones de personas condenados por un solo pecado? Claro, la pregunta hay que hacerla, Señor. ¿Eres un Dios justo? Y no das por inocente al culpable. Eso lo dice Dios en su palabra. ¿Cómo es posible que un pecado condene a todos? Claro, lo que ha hecho Dios ha sido establecer a Adán como cabeza representativa. Si el pecado lo hubiera cometido otro, no siendo Adán, Dios trata con ese uno. Y el resto de la humanidad, me atrevo a decir que no tendría las consecuencias de ese. Pero por ser Adán, tiene que venir sobre todos nosotros la consecuencia del pecado de Adán. Dice, el juicio vino por un solo pecado. Y como decíamos, la importancia de ser una figura representativa. ¿Habéis visto las noticias? Salía Donald Trump hablando con Volodymyr Zelensky. Y en la foto que salieron entrevistándose, que discutieron un poco, lo visteis en las noticias, decían, aumenta la tensión entre Estados Unidos y Ucrania. Pero en esa imagen no están los dos países, no están los 100 millones de estadounidenses y todos los millones de ucranianos. ¿Cómo que hablas dos países si hay dos hombres? Claro, si discute un americano albañil con un ucraniano fontanero, no se están enfrentando los países, porque ellos dos solo se representan a sí mismos. Pero como chocan la cabeza representativa de América y la cabeza representativa de Ucrania, se dice que chocan dos países, porque el choque de ellos les afecta a sus países. La paz de ellos beneficia a sus países. El enfrentamiento de ellos perjudica a los países. Algunas de las más grandes catástrofes de la humanidad ha sido porque hombres que eran cabeza representativa de naciones y de instituciones han hecho cosas. Han cometido crímenes, han hecho malas decisiones y por lo que han hecho han arrastrado detrás guerras mundiales. Destrucción, millones de muertes, por causa de lo que representa, de lo que trae detrás. ¿Cuál es el caso de Adán? Pues que Adán representa nada más y nada menos que a toda la humanidad. Es el semillero donde está sembrada toda la humanidad. Entonces Dios le establece como representante. De ahí que su pecado perjudica a toda la humanidad. Pero ahora volvemos a preguntar, porque la gente normalmente pregunta, cuando se trata este tema se suele preguntar, ¿por qué Adán? Entonces, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué Adán, que iba a caer, no tenía que representar? Vamos a tener el atrevimiento de hacer cuestionamientos a lo que Dios hace, poniéndonos
en la piel de quien cuestiona para ir dando unas respuestas. La gente pregunta, y eso a mí me lo ha dicho incluso gente cristiana, ¿por qué tengo que sufrir yo por el pecado de Adán? ¿Qué culpa tengo yo de lo que Adán hizo? ¿Por qué nos tiene que afectar a todos? Primero, cabeza representativa, ¿vale? Si eso no te sirve, ¿por qué tuvo que ser Adán cabeza representativa? ¿Por qué lo que hace él nos afecta a todos? ¿Por qué no puede poner a otro? Respuestas. Adán fue elegido como la cabeza representativa, atención, porque representa, Adán en el huerto del Edén, representa la perfección humana. Adán representa en el huerto del Edén, antes de la caída, en el momento de ser creado y ser puesto en el huerto del Edén, Adán representa la cúspide de la raza humana. ¿Qué estoy diciendo? Es el ser humano mejor preparado que ha existido en la humanidad. Adán es el ser humano más inteligente que ha pisado la tierra. Es el ser humano más fuerte que ha pisado la tierra. Es el ser humano más virtuoso que ha pisado la tierra. No me digas a ninguno. Adán, totalmente. Adán es el tope y es el máximo. ¿Por qué? Porque mira, cuando Dios crea a Adán y lo pone en el huerto, hay tres aspectos de superioridad que Adán tiene por encima de todos, que le dan un privilegio como representante. Adán era moralmente inocente. Primero, moralmente inocente. ¿Por qué? Porque Dios lo crea sin pecado. Entonces es un hombre sin pecado, que está viviendo en el huerto sin conocer el mal, sin nada en principio con lo que pecar, y es moralmente inocente. Cuando decimos moralmente inocente, estamos diciendo que el mal no le ha tocado, el pecado no le ha tocado. Segundo, además de la superioridad moral de ser inocente, tiene una superioridad intelectual. Es intelectualmente sobresaliente. Está demostrado que el hombre no puede usar el 100% de su cerebro a la vez. Para unas tareas usa una parte, para otras usa otra, para otras usa otra, pero el cerebro de alguna forma está fraccionado. Y yo estoy seguro, no he hecho los estudios pertinentes, no soy neurólogo, pero estoy seguro que eso viene por la caída del pecado. El pecado lo que hace es que ensombrece las capacidades humanas en todos los aspectos. Y el pecado impidió al hombre vivir realmente la sabiduría, el acceso y la luz que tenía Adán en el huerto de Edén. Adán era moralmente inocente, intelectualmente sobresaliente. Le trae Dios a todos los animales, todos, y los nombró uno por uno a todos. No me preguntes cómo lo hizo, pero lo hizo. Moralmente inocente, intelectualmente sobresaliente, físicamente impecable y carente de debilidad alguna. Este era Adán. No le dolía nada, no conocía el dolor. Adán no conocía la enfermedad, el malestar. Podía lo mismo, esto no lo especifica Génesis, pero a la luz antropológica y ¿cómo se dice? Arqueológica del estudio del hombre y del estudio del pecado, podemos afirmar que Adán podía andar por encima del agua perfectamente y podía andar por debajo del agua y no se ahogaba, y él podía andar por los océanos y hacer lo que quisiera, y podía doblegar a todo el reino animal y le estaba sujeto con una orden, lo tenía todo completamente domesticado. Este era Adán, era el hombre sin debilidades, el hombre sin pecado y el hombre de la más alta capacidad que se ha visto jamás. ¿Vale? Imagínate lo que es el ser humano para compararlo un poco. Después de pasar un tsunami, imagínate que pasa un tsunami, un tornado por una ciudad y un bombardeo nuclear. A ver qué edificios quedan. Bueno, pues esa es la naturaleza humana. Adán es el edificio antes del bombardeo, antes del tsunami y antes del tornado. ¿Entiendes? En un panorama de destrucción total, que es en lo que está la raza humana ahora, lo que vemos ahora es al ser humano en ruinas. Adán es el hombre antes de la ruina. Es el edificio cuando estaba entero, cuando estaba de pie, cuando estaba con todo. O sea, no llegamos realmente a poder asumir con nuestra mente el nivel de vida de tanta excelencia y tanta superioridad que tenía Adán. ¿Y a dónde quiero llegar con esto?
Pues sencillamente que Adán era el mejor y la representación más perfecta de cualquier hombre que pudiera haber estado en el mundo. Por eso nos tenía que representar. Y tenía una misión. Además de ser el ser humano superior en sí mismo, porque es superior en lo moral, es superior en lo intelectual y es superior en lo físico, hay un segundo aspecto, y es que es el ser humano en mejor condición que jamás ha vivido. No solo es que él es superior, sino que sus condiciones de vida son las mejores que jamás ha vivido cualquier ser humano. Adán no conoce la enfermedad, no conoce la muerte, no conoce la necesidad ni la pobreza, vive en un paraíso literal, donde todo es prosperidad, donde todo es vida, donde de hecho Adán trabajaba labrando el huerto antes de venir el pecado, pero no sudaba, ni sufría, ni tenía por qué cansarse. Ganarse el pan con el sudor de la frente, el trabajo con cansancio, el trabajo fatigoso vino después del pecado. Eso se lo dice el Señor, después del pecado. Antes de pecar, Adán trabajaba, pero era para él más un disfrute que un trabajo. Labrando y guardando el huerto. Y está en un lugar donde no existe el mal, no existe el hospital, no existe nada de eso. ¿A dónde quiero llegar? Que Adán era lo máximo y Adán lo tenía todo. Por eso es que ningún otro podría haber representado mejor a la raza humana que Adán en esas condiciones. Pero ¿cuál es la consecuencia? Es decir, a la hora de que Adán tiene que ser nuestro representante, ¿qué es lo que hace? Pues Adán está en superioridad moral, superioridad intelectual, superioridad física y condición perfecta. Y se me olvidaba esto, que es la más importante. La superioridad de condiciones de Adán para ser nuestro representante. Adán tenía una perfecta relación con Dios. Una perfecta relación con Dios sin el obstáculo del pecado. ¿Y esto qué significa? Capítulo 3. Adán oyó la voz de Jehová que se paseaba en medio del huerto. Y lo llama: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué se pasea el Señor en el huerto y le llama? Y aquí hay una parte que el hermano Loro aplicaba, y es que si Dios salió a pasear y preguntó por Adán, es porque estaba acostumbrado cada día a salir a pasear con él. Este era el día a día de Adán. Era salir a pasear con Dios. Paseaba con Dios, hablaba con Dios, paseaba por el huerto. ¿Cómo le hablaría Dios a Adán? ¿Cómo le enseñaría? ¿De qué manera viviría él eso? Es imposible, solo podemos imaginarlo. Pero imagínatelo por un momento. Ahí estaba Adán de paseo con Dios en el huerto, sin el pecado, una comunicación perfecta. De hecho, cuando Dios pregunta por él es porque sale queriendo pasear con él y le pregunta: ¿dónde estás? ¿Por qué no has venido a la cita? ¿Por qué has faltado? Hoy tocaba pasear juntos y hablar. Es como que Dios le está preguntando eso. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? Dándole la oportunidad para que él respondiese. Entonces, estas son las facilidades y las condiciones que tiene Adán. Pregunto, ¿lo tenía fácil Adán o no? Sí. Que es aquí a donde quiero llegar. Todas estas condiciones, diciendo que Dios, cuando creó al primer hombre, le puso con todas las condiciones para no caer. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con todas las condiciones para no pecar. Cuando Dios creó al hombre, le creó con todas las condiciones a favor para vivir en santidad y en la voluntad de Dios. Y tenemos como consecuencia un Adán que peca. Y entonces, al pecar Adán, nos deja una herencia triple, que son estas tres herencias. Es una, pero en tres, estos tres elementos de herencia. Nos deja una naturaleza pecaminosa, pecado. Yo soy de los que creo que nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores, nacemos siendo pecadores y con el tiempo esa capacidad se desarrolla. Habrá quien te diga que el hombre nace inocente, nace limpio, nace puro, pero en el mundo se va contaminando y se va volviendo pecador. Yo respeto esa creencia, pero yo creo que, como dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. El pecado está en la masa de la sangre
está heredado en los cromosomas y en el ADN del ser humano desde que uno viene al mundo. Lo que pasa que en la etapa inocente de la infancia no hay capacidad para expresar el pecado, para darlo a luz, pero la semilla del pecado está dentro. Esa es la primera herencia de Adán. Muy bonita. La tendencia a pecar. Naturaleza pecaminosa, tendencia a pecar. ¿Vale? Esa tendencia, eso que está dentro de ti, que te tuerce de la voluntad de Dios, que te lleva, esa fuerza interna que te lleva a salirte del plan de Dios. Segundo lugar, muerte. La mortalidad del cuerpo. Y cuando hablamos de la mortalidad del cuerpo, de la muerte como herencia, hablamos de todo lo que se deriva de la muerte, que es la enfermedad, el dolor, la guerra, el sufrimiento, todo eso derivado de la muerte. Pues si fuéramos inmortales no habría guerras, porque no se puede matar a nadie, no habría guerras. No habría enfermedades, porque el envejecimiento es el anticipo de la muerte, es la muerte gradual. Por eso dice gente que sabe que en el texto hebreo, cuando el Señor le dice a Adán, el día que comieres morirás, dicen que el texto hebreo da a entender y le dice, el día que comieres muriendo morirás. Muriendo morirás. No es repetir por repetir. Ese muriendo en gerundio es un acto que se va llevando a cabo poco a poco, gradualmente. Es decir, desde el día que comas irás muriendo hasta que llega el día de la muerte. Y eso es, la vejez es eso, es lo que llama la ciencia la apoptosis, cuando mueren más células diarias de las que se renuevan. Y los tejidos envejecen, las células envejecen, el cuerpo envejece, vejez, desgaste, enfermedad, hospitales, guerras, cementerios, miras alrededor, y todo eso es herencia de Adán. Primero, la tendencia interna a pecar, y segundo, sus consecuencias, que es la muerte. Tercero, condenación, que es el destino definitivo de la muerte. ¿Os habéis dado cuenta que hay tres propiedades con el pecado en la herencia de Adán? La naturaleza pecaminosa, la muerte y la condenación. Naturaleza pecaminosa, que es la tendencia del pecado. La muerte, que es la consecuencia inmediata del pecado. Y la condenación, que es la consecuencia eterna del pecado. Las tres herencias de Adán. La tendencia, la consecuencia inmediata y la consecuencia eterna. Lo que estáis apuntando, lo podéis apuntar ahí. Que la triple herencia de Adán es tendencia, consecuencia inmediata y consecuencia eterna del pecado. Tendientes a pecar, una herencia de muerte y una herencia de condenación. Separación eterna de Dios. Esa es la pieza de herencia que nos dejó Adán. Ahora bien, vamos a afirmar otra cosa que también está en mi pasaje, en el 12, para aclarar términos. Y la última frase del 12, a ver si la puedes leer, Juan. Léeme el 12 y el verso entero y ponemos ahí el énfasis en la última frase. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, a la pregunta que se hace de por qué el pecado de Adán, la Biblia responde, un momento, todos pecaron, no solo Adán. Tú no eres un inocente condenado porque Adán pecó. Eres un pecador como Adán, que también pecó. Porque cayendo él, es la representación de que cae todo el ser humano. Si el ser humano más perfecto, si el ser humano que mejor vivió, si el ser humano que pudo comunicarse con Dios sin la barrera del pecado, si el ser humano que era inmortal, si el ser humano que no tenía ningún dolor de cabeza, si el ser humano que tenía la vida absolutamente perfecta pecó, llegamos a Eclesiastés
7:12. Y Eclesiastés 7:20, perdón, Eclesiastés 7:20 nos lleva a la conclusión. Ya que lo estáis buscando, esperamos y me lo lee Juan, haz el favor. Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Queda claro, ¿no? Al hombre que pregunta ¿por qué yo? Por Adán, no, un momento, para el carro. No hay hombre en la tierra, empezando por el mejor de todos que era Adán, de ahí para abajo, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nadie es inocente del pecado, nadie. Todos hemos pecado. Pero entonces, si todos hemos pecado, ¿por qué la condenación vino por un solo pecado? Entramos en un planteamiento interesante. Es decir, sabiendo Dios que todos íbamos a pecar, no esperó que tú pecaras para aplicar la condenación a la raza humana. Dios no ha ido esperando uno por uno. Cuando peque lo condeno. Dios ha cogido un solo pecado, que es el de Adán, y ha dicho: todos van a pecar, pero mientras tanto, en este pecado de Adán están todos condenados. Aquí descansa la deuda, en el pecado de Adán. Porque hemos leído en el 16 que el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? De uno. Dios no esperó a que toda la humanidad pecara para aplicarle la condenación al hombre, que nos hubiera venido igual. Igual íbamos a estar condenados porque cada uno pecaba. Pero lo que Dios hizo fue: sé por presciencia que todos van a pecar. Entonces, lo que voy a hacer es deuda unificada. Una deuda unificada en Adán. Cuando Adán hace así, toma del fruto y pega el bocado, en ese fruto, en ese bocado están todas las muertes, todos los asesinatos, todas las inmoralidades, todos los robos, todos los crímenes, todos los genocidios, todos los pecados de la historia los condensa Dios en ese bocado. Y dice Dios: todos los pecados los voy a tratar en la figura representativa de Adán. Por eso, en ese bocado están todos condenados. ¿Cómo lo ves? Porque hay quien critica, cuando el hombre no conoce bien el plan de Dios, critica esa operación y dice: ¿cómo es posible que en ese bocado todos acabáramos condenados? Es decir, ¿por qué no me dan la oportunidad de a ver cómo lo hago yo? De a ver qué pasa conmigo. ¿Por qué Adán no pagó solo su propio pecado? ¿Y por qué en el mordisco suyo un fruto tienes que unificar la deuda de todos nosotros? Y aquí entramos en una parte importante. Nosotros, los hombres, distinguimos los pecados por su gravedad, según la conciencia de cada uno. Cuando Dios mira, Dios ve descendientes de Adán. Todos caídos, todos en pecado, todos en condenación. En Adán estamos condenados todos, ¿sí o no? Vale, ¿lo habéis entendido? ¿Estáis de acuerdo? Decir amén. Vale. Señor, ¿por qué Adán no puede pagar su cuenta y yo le digo? ¿Por qué una deuda unificada? Dios no quiso que hubiera deudas por los pecados. En plural. Dios no quiso deudas. En Adán Dios unificó toda la deuda humana para que hubiera una deuda. Muchos pecados, una sola deuda. Pecados muchos, deuda una. Quédate con esto. Los pecados eran muchos, la deuda era solamente una. Llegamos todos a cenar, todos en el mismo restaurante. Cada uno pide lo que se va a cenar. Y ahora, el dueño del bar, que nos está dando de cenar, de todo lo que debemos cada uno de nosotros, presenta una cuenta. Cenas han sido muchas, pero cuenta solamente una.
Al pasar por caja, por el pecado, los pecados han sido muchos, pero Dios pone a Adán a la cabeza, lo pone en el frente y dice, deuda solo hay una. Todos los pecados están concentrados en este. Claro, pero si hay una deuda para todos, resulta que yo me he pedido un sándwich mixto, el Juan se ha comido un cochinillo y el Ramón se ha sacado una botella de Vega Sicilia. Y ahora yo voy a compartir deuda unificada con ellos, con un sándwich mixto. Y yo quiero pagar mi mixto. No el cochinillo de este, ni el Vega Sicilia de otro. Así es como se siente el hombre justo cuando siente que ha vivido bien. No quiere deuda unificada por el pecado porque siente que no hace mal. ¿Cómo voy a entrar yo en la misma bolsa que un asesino? ¿Cómo voy a entrar en la misma, en la misma bolsa que un abusador, que un pederasta, que un genocida? ¿Cómo voy a entrar en la misma bolsa que los peores criminales de la historia? Y al final todos pecadores en la misma lista, y eso hace así, en la misma bolsa, todos. El buen agente, el desgraciado, el criminal, el trabajador, todos los pecados de todos, del más formal y del peor de todos, están todos en una deuda unificada. Claro, el bueno, el formal, el que tiene pecaditos, a su modo de ver, pecaditos, no, ¿vale? No pecados muy grandes, y dice, no, yo quiero mi deuda. No me metas en la misma deuda con todo lo peor, ni con el bocado de Adán que yo no di. Y entonces el dueño presenta un problema si hacemos eso. El dueño, que es el Señor, que es el que pasa cuenta por el pago del pecado, que es el juez, le dice al que se cree justo, si las deudas son independientes, si cobro a cada uno lo que debe, cada uno va a tener que pagar su pecado. Si cobro a cada uno lo que ha pecado, tenemos muchas deudas. ¿Y qué pasa? Que cada deuda va a necesitar una ofrenda. ¿Y cuál es el problema que se presenta ahí? Que cada uno, con su deuda, al final, el que debe 1 millón y el que debe 1 céntimo, todos estaríamos condenados igual. ¿Cuál es la diferencia? Que por deudas independientes, Dios tendría que hacer lo siguiente. Imagínate para salvarnos los que aquí estamos. Tendría que venir a por el amador, dejar su trono, hacerse hombre, nacer hombre, vivir sin pecado, una vida entera, morir en la cruz, resucitar y sentarse a la diestra del Padre y ya ha salvado al amador. Todo lo que Cristo hizo, si tenemos deudas independientes, todo lo que Cristo hizo lo tendría que hacer solamente para salvarle a Él. Y detrás teníamos que ir cada uno de nosotros, esperando que viniera a nacer, vivir sin pecado, morir y resucitar, ya salvaba a otro, porque son deudas independientes. Y cuando ha terminado así con cada uno de los miles de millones de habitantes sobre la tierra, entonces Dios dice, en vez de hacer eso, que no se va a poder hacer, ¿sabes por qué? No porque Dios no tenga amor para hacerlo, el amor lo tiene y la capacidad la tiene. El problema que se plantea aquí es que la obra de Cristo es irrepetible. El autor de Hebreos enseña que no se puede crucificar otra vez al Hijo de Dios, no se le puede poner otra vez a vituperio. El que se hizo hombre una vez, su obra es irrepetible. Entonces, si tenemos deudas independientes, el Señor, mirando a tantos millones de personas, tendría que haber elegido qué deuda pagar. Si paga la de Adán, todos nos condenamos. Si paga la del Rafi, todos nos condenamos. Si paga la del Juan, todos nos condenamos. No podía entrar ni un hermano, ni un hijo, ni un sobrino, nadie. La obra de Cristo solo habría podido salvar a una persona por esa deuda independiente y todos los demás seguiríamos debiéndole todo a Dios. Entonces Dios dijo, tranquilo, vamos a hacer una cosa. Desde el primer bocado de Adán voy a unificar la deuda de todos los pecados van a ir ahí. ¿Para qué? Para que luego en Cristo, con una sola ofrenda, toda la deuda se pueda pagar de una sola vez. Dios unificó toda la deuda para poder unificar el pago de esa deuda. Amén. Dios nos metió a todos en la misma bolsa, en la cabeza representativa de Adán. Nos unió a todos nuestros pecados en una sola cuenta para que el cuerpo de Cristo fuese la ofrenda única por una deuda única. Dice Hebreos, capítulo 10, verso 14, y nos muestra este misterio y dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso la deuda tenía que ser una,
para poder pagarla con un solo sacrificio. Cada uno quería pagar lo suyo hasta que apareció el hijo del dueño y dijo: no hay que hacer cuentas separadas porque yo voy a pagar la cuenta de todos. Y llegando al contraste entre la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo y la herencia de Adán, ahora llegamos a la herencia de Cristo. La herencia de Adán es triple: pecado con su tendencia, muerte como consecuencia y condenación como consecuencia. La deuda de Cristo, una naturaleza cambiada. Adán nos dejó como herencia una naturaleza caída. Cristo nos deja como herencia una naturaleza transformada, regenerada, una naturaleza que ama la santidad. Si has nacido de nuevo, amas la santidad. El que tiene la herencia de Jesús en él, ama la santidad. Esto no trata de ir amando siempre el pecado y siempre luchando, amando el pecado y haciendo lo bueno porque simplemente lo tengo que hacer. El bien no solo se hace por deber, se hace porque amamos hacer el bien. Alguien que ha nacido de nuevo, que tiene la herencia de Jesús en él, ama hacer el bien. Ama la voluntad de Dios. Así que la triple herencia de Cristo, primero, una naturaleza santa, dos, una condición de vida. Al igual que Adán dejó la muerte, Cristo deja la vida. Por eso, lo que hizo al llegar a la tierra fue empezar a sanar enfermos, diciendo: lo que Adán ha estropeado, yo soy quien lo soluciona. Por eso empezó incluso a resucitar muertos, diciendo: Adán dejó una herencia, pero yo estoy por encima de esa herencia porque vengo a traer una herencia de vida. Y tercero, una salvación eterna. Porque si la herencia de Adán era la tendencia a pecar por dentro, la muerte como consecuencia inmediata del pecado y la condenación como consecuencia eterna, lo que Cristo hizo también tiene una consecuencia eterna. También tenemos una herencia. Es la consecuencia eterna de la salvación eterna, como consecuencia de lo que Cristo ha hecho. Y dibujaba esto porque en el final quiero terminar con esta comparación. Un árbol y un madero. Una desobediencia y una obediencia. Una herencia de muerte y una herencia de vida. Y ahí voy poniendo la música y damos gracias al Señor. Adán fracasó en la mejor de las condiciones. Pero llegó Cristo, el segundo Adán, y venció en la peor de las condiciones. En Adán aprendemos que la buena situación que tengas no te hace vivir en santidad. Es que si Dios hiciera esto, si Dios me diera aquello, si Dios me facilitara el camino. Mejor que Adán y Luzbel no estaba nadie. ¿Verdad? Mejor que ellos no vivía nadie. Y decidieron pecar. Y decidieron desobedecer a Dios. Porque la desobediencia a Dios no viene de fuera de la situación que estoy viviendo. La desobediencia a Dios viene de dentro. Viene del desvío de la voluntad. Por eso Adán fracasó en las mejores condiciones. Cristo venció en las peores condiciones. Adán fracasó en un paraíso de vida y de prosperidad. Cristo venció en un lugar de oscuridad, de muerte, de dolor, envuelto de sangre, en la peor de las condiciones. Adán fracasó en un huerto. Y cosas de Dios, cuando vino el segundo Adán y venció al pecado, hizo su oración ¿dónde? ¿Dónde, Juan? En el huerto de Getsemaní. Jesús se arrodilla a orar diciendo: pasa de mí esta copa. Está sufriendo, dice la Biblia, que su sudor era como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Eso no es sentido figurado. Eso es literal. Hay un momento donde el ser humano puede sufrir tanto que está demostrado científicamente que la sangre puede llegar a transpirar por la piel. Lo que pasa es que es un sufrimiento que se ha alcanzado muy pocas veces
en la historia humana, pero Cristo lo pasó. Y dice que su sudor eran gotas de sangre. Y cuando dice gotas, el texto griego dice cuajarones de sangre, que se acumulaban en su sien de tanto que estaba sufriendo. Y cuando se arrodilla, dice con ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas, le dice: si puede ser, si es posible, pasa de mí esta copa. Tú que todas las cosas que son posibles, pero no se haga mi voluntad. Amén. Ahí venció. Amén. Ahí venció. Cuando dijo consumado es en la cruz, ya había vencido. La batalla estaba ganada. La había ganado en el Getsemaní. Porque en el Getsemaní era rendir la voluntad para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde vino el fracaso del hombre? En un huerto. ¿Cómo? Con un hombre que decidió desobedecer. ¿Y cómo vino la salvación? También en un huerto, en el Getsemaní. Qué bien. Con un hombre que decidió obedecer. Qué bien. En medio del dolor y del sufrimiento dijo: se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Ahí Jesús estaba llenando el vacío que había dejado Adán. Cuando Adán cae, el fruto de su caída viene de un árbol. De un árbol y de una madera emerge un fruto que evidencia la caída de Adán. Qué bueno. Pero luego de otro árbol y de otra madera nació un plan de salvación. Amén. Era Cristo. Amén. No tomando un fruto de un árbol, sino muriendo en la madera de un árbol, diciendo: el primer Adán nació en un huerto, el segundo vence en un huerto, el primer Adán pecó en un árbol, el segundo Adán obedeció en otro árbol, en la madera de otro árbol de la cruz. Y así, en esa sustitución, todo lo que un Adán perdió, el otro lo recuperó. Amén. En Adán tenemos el paraíso perdido, en Cristo tenemos el paraíso recuperado. Desde que Adán peca, se pone un árbol a escoltar el árbol de la vida y dice: por aquí no pasas, Adán. Pero por la obediencia de Cristo, ahora el Señor dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. En el primer Adán lo perdimos todo, en el segundo lo recuperamos todo. En el primer Adán tuvimos pecado, muerte, condenación. En el segundo Adán tuvimos santidad, vida y salvación. Una deuda unificada para poder tener un pago único, el pago de Cristo en nosotros. Termino con estas palabras que dijo un maestro bíblico: Dios solo reconoce la figura de dos hombres y clasifica a todos los hombres en la figura de dos, Adán y Cristo. ¿Operas en Adán o operas en Cristo? ¿Te pareces a Adán o te pareces a Cristo? Creo que todos tenemos que ir deshaciéndonos de la herencia de Adán y tener que ir abrazando la herencia de Jesús. Vamos a darle gracias. Si no tenéis alguna pregunta, ¿algo que preguntar? Gracias, Señor.